Bueno, este miércoles, ¿de acuerdo? Empieza un evento en el paseo en el tiempo, ¿de acuerdo? En concreto, va a ser de cataclismo, ¿vale? Pero lo curioso es que normalmente los paseos en el tiempo suelen estar entre 4 y 5 semanas, cada 4 o 5 semanas, ¿de acuerdo? Si vemos anteriores, por ejemplo, aquí tuvimos la Lich King el día 8 de marzo y no tuvimos, mira, pasaron 2 semanas entre medias, ¿de acuerdo? Tuvimos la Burning, la Lich King, 2 semanas, la Lich King. Luego tuvimos Legión, que pasó otras 2 semanas. Es decir, cada 3 semanas tenemos un paseo en el tiempo. Lo curioso es que ahora, ¿vale? Vamos a tener paseo en el tiempo este miércoles, que va a ser cataclismo. Luego vamos a tener otro paseo en el tiempo. ¿Vale? Que este paseo en el tiempo va a ser Pandaria, a la semana siguiente. Luego vamos a tener otro paseo en el tiempo de Draenor. Luego vamos a tener otro paseo del tiempo de Legión, ¿vale? Otro paseo del tiempo de la Burning. Otro paseo en el tiempo de la Lich King, ¿vale? Y se termina aquí. Es decir, día 10 de mayo, ¿de acuerdo? Termina. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semanas, en la cual las 6 semanas vamos a tener paseo en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bueno, con paseo en el tiempo, si os dais cuenta normalmente, cuando buscamos una mazmorra normal, bueno, con este no va a aparecer, edito un alter. Este le voy a dejar aquí. Vale. Normalmente cuando hacemos una misión, buscamos aleatorio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y nos dan 60.000 de experiencia. Si tenemos activado el modo guerra, ¿vale? Pues nos darían, en este caso, bueno, a las hordas darían un 10%, creo que a las alianzas le dan un 15%, ¿vale? Entonces nos darían, por completar la mazmorra, unos 66.000, ¿vale? Solo por completarla, más luego todos los NPC que vayamos matando. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir con esto? Que prácticamente por cada mazmorra que hagamos estaremos ganando alrededor de unos 120, 180k, dependiendo en este caso de la mazmorra, de lo larga que sea, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que a muy poquitas mazmorras que hagas ya vas subiendo el nivel. Si tienes mantenido el nivel de descanso, pues puedes ir subiendo todo el descanso fácilmente y luego subirte el personaje a nivel 70 muy rápido. Ahora bien, con el equipo de Confín Olvidado, que te puedes ir, en este caso, enviando a todos tus personajes, pues te puedes equipar un personaje recién subido a nivel casi 385, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, yo ya tengo preparados 3
que van a ser nivel 70 en esta siguiente paso en el tiempo que va a haber, ¿vale? Luego los siguientes que tengo, pues me los iré subiendo poco a poco, pero daros cuenta que teníamos muchas semanas para poder hacerlo. Así que sí que os aconsejo en este caso, porque el Confío Olvidado tiene un límite, es decir, con que invirtáis 1 hora al día en el Confío Olvidado es más que suficiente, no tenéis que invertir mucho más. Podéis invertir en este caso en subir los alter. ¿Por qué subir esos alter? ¿Y por qué en este caso tenemos esas 5 semanas de paso en el tiempo seguidas? Que no es normal que tengamos ese tiempo. Pues, vale, eso significaría, porque se da cuenta, el 10 de mayo ya termina paseo en el tiempo y no volvemos a tener paseo en el tiempo hasta el día 24. Por lo tanto, muy probablemente, ¿de acuerdo? El parche 10.1, ¿de acuerdo? Salga en el mes de mayo y me atrevería a decir que saldría entre el día 10 y el día 17. Entre el save del día 10 y el save del día 17. Uno de estos dos, ¿vale? Recordamos que en el 10.1 vamos a tener mazmorra nueva, vamos a tener zona nueva y vamos a tener contenido nuevo, ¿vale? Entonces aquí sí que va a ser muy, muy, muy importante porque ya prácticamente todo lo que tengamos en este caso de la primera zona de Dragonflight la vamos a tener ya muy, muy, muy en desuso. Así que nada, os incito en este caso que aprovechéis el paso en el tiempo para subir todos los alter que podáis, porque vamos, en mayo ya está aquí en este caso el 10.1 y tendremos mucho más nuevo contenido para hacer, y si queréis en este caso cambiar de personaje, pues tener equipado a nivel 385, 395 con el equipo de Confío Olvidado es más que suficiente para la siguiente mazmorra. Así que nada, os aconsejo en este caso que utilicéis paso en el tiempo y la aprovechéis, que tenemos muchas semanas. Ahora bien,